Bueno, chicos, la idea de esta presentación es darles como aspectos generales que les pueden servir para todo lo que tienen que hacer en las evaluaciones internas, especialmente esto de plantear el tema, detectar variables, analizar datos y poder concluir resultados respecto a los datos que ustedes hayan obtenido. Entonces, comencemos, Tony. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo plantear el tema y, por ende, la pregunta de investigación. Tienen que entender que estas dos cosas son muy parecidas y lo que se diferencia es la manera en la que ustedes lo redactan nada más. Entonces, siguiente. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es cómo planteamos un tema. Entonces, primero ustedes tienen que escoger un campo del saber, que eso significa, por ejemplo, en sus casos, las evaluaciones están haciéndolas en biología, en física. Entonces, ese sería el campo que ustedes están manejando. Luego tienen que ustedes irse a la área temática, que sería algo mucho más pequeño, ¿verdad? Que significa que tienen que escoger entre los temas que han visto en el BI, en cuál área temática ustedes van a escoger su tema de investigación. Y al último, lo que tienen que hacer es justamente escoger un tema en específico y este tema tiene que resolver alguna problemática de investigación. Entonces, aquí uno de los consejos que habíamos visto es justamente que intenten escoger temas que se relacionen con algo que sean cosas ecuatorianas, por ejemplo, plantas ecuatorianas o quizá algún tipo de no sé, planta medicinal ecuatoriana que no es muy conocida, ustedes pueden trabajar con ella, cosas así, cosas que sean de Ecuador tienen mucho más peso en estas evaluaciones. En la siguiente. Ahora, ¿cómo plantean el problema de investigación como tal? Lo que tienen que darse cuenta es justamente eso. Primero tienen que escoger algo que les guste y ponerse a pensar cuál es la dificultad que ustedes podrían resolver mediante una investigación. En su caso, por ejemplo, si escogen algo en biología, va a ser mediante una investigación experimental. Entonces, una vez que ustedes tienen este problema planteado, ahí sí proceden a la investigación y van a tener ciertos resultados con los que trabajar. Siguiente. Ya. Ahora sí, entonces el momento en que ustedes se ponen a plantear su tema, ustedes lo pueden plantear como manera de pregunta de investigación. Entonces, esta pregunta, su función es justamente concretar la incógnita que ustedes quieren resolver. Entonces, aquí les puse un ejemplo que es de algo muy sencillo. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que hemos detectado un problema en los estudiantes de acuerdo a su coeficiente intelectual. Entonces, queremos saber qué está influyendo en este coeficiente intelectual. Entonces, ¿cómo plantearemos esta pregunta de investigación? Por ejemplo, es ¿cómo afecta la convivencia con los padres y madres biológicos durante los primeros 11 años de vida en su coeficiente intelectual? Es un ejemplo de alguna investigación que se puede realizar. Siguiente, Tony. Entonces, aquí hay algunos tips que creemos importantes que pueden servirles al momento de plantear su pregunta de investigación. Primero tienen que expresar la relación que existe entre las variables. Si van a estudiar el tamaño de algo, tienen que especificar en el tema que están viendo los efectos de alguna cosa sobre el tamaño de algo, ¿verdad? Si están, por ejemplo, planteándolo de manera de una pregunta, tienen esa ventaja de que tienen que ser muy simple y directa. También tienen que ver que el tema que ustedes escojan obviamente tiene que posibilitar que ustedes puedan hacer la investigación como tal. Una prueba empírica de las variables significa que ustedes pueden hacer una experimentación como tal con su tema de investigación. Y por último, deben especificar en qué población están trabajando. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una investigación sobre los nutrientes de una planta, tengo que especificar con qué tipo de planta exactamente voy a hacer mi experimento. Siguiente. Entonces aquí les he puesto un ejemplo de algo que es muy sencillo, como les mencionaba, la educación. Entonces vamos a imaginarnos que hemos detectado la problemática bajo rendimiento académico. Entonces comenzamos a pensar cuáles serían algunas cosas que podrían tener influencia en este rendimiento académico. Entonces, por ejemplo, hay hechos que pueden ser verificables como desnutrición, deserción escolar, bajo rendimiento escolar.
Y también hay cosas o explicaciones que también pueden ser comprobables, como por ejemplo pobreza, padres analfabetos, padres que no valoran en la escuela, entre otras cosas. Y una vez que hemos detectado como este tipo de problemas y los hechos y explicaciones con las que se pueden relacionar, podemos plantear una pregunta de investigación, que en este caso podría ser, ¿qué relación existe entre la situación de pobreza económica de los niños de algún asentamiento X y el rendimiento escolar? Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que podrían ustedes ahora llevarlo, la pregunta ahora como tema, simplemente es cambiando la redacción de esta pregunta. Entonces, ¿cuál sería el tema como tal? La relación que existe entre la situación de pobreza económica de los niños de tal asentamiento y el rendimiento escolar. Si se dan cuenta, tiene la misma información. Si se dan cuenta, especificamos la población con la que vamos a trabajar. Siguiente, Tony. Ahora sí, vienen los objetivos e hipótesis. Esto también es muy importante en el momento en que ustedes plantean su trabajo de investigación. Siguiente. Porque la idea es que el objetivo como tal les va a decir qué es lo que quieren hacer. O sea, cuál es el objetivo de todo esto. ¿Qué es lo que quieren saber con lo que están haciendo? Entonces, aquí les he puesto una definición de que los objetivos son parte importante, ya que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los contenidos que vamos a hacer durante todo este proceso de enseñanza, durante todo este proceso de, en nuestro caso, de investigación, de experimentación. Entonces, por eso son tan importantes, porque gracias a ellos es que ustedes van a decir, voy a llegar hasta aquí con mi experimentación y quiero hacer esto, voy a hacer esto. Siguiente. Entonces, hay que estar claros que existen dos tipos de objetivos. Primero tienen ustedes el objetivo general, que lo que les va a indicar es cuál es el objetivo de toda su investigación, a qué quieren llegar con toda su investigación. Y luego tenemos los objetivos específicos, que estos les van a decir en realidad las partes pequeñas que ustedes tienen que cumplir para llegar al final a esa investigación. Entonces, yendo con este tema de la educación, por ejemplo, podemos plantearnos de objetivo general buscar una política para la formación del personal docente que responda a las necesidades actuales de la educación ecuatoriana. Eso podría ser un objetivo general. Ahora, ¿cuáles serían algo específico que podemos nosotros hacer para cumplir con esto general? Sería estimar volumen, composición de este personal docente que responda a necesidades de la educación. Podría ser también definir los perfiles profesionales de este docente ecuatoriano. Y así podemos ir planteando pequeños objetivos que nos ayuden a cumplir este objetivo general. Sí. Ahora, también hay algunos tips que ustedes pueden considerar cuando ustedes plantean su objetivo, y es que siempre tienen que hacerlo en un verbo en infinitivo. Entonces pueden utilizar estos verbos como determinar, clasificar, describir, notificar, comparar, calcular, medir, establecer, entre otras palabras que ustedes pueden expresar para redactar bien su objetivo. El siguiente tono. Ahora, la hipótesis, cuando ustedes plantean una hipótesis, en realidad lo que están haciendo es plantear una respuesta, ¿verdad?, a su trabajo de investigación anticipada. Lo importante es que esto puede verificarse o puede no verificarse, ¿verdad? Puede que sea verdadera o puede que ustedes comprobaron que su hipótesis no era verdadera. Entonces, es una suposición de algo que puede o no puede pasar. Y justamente vamos a comprobar esta hipótesis a través de los experimentos. Siguiente, Tony. Entonces aquí hay un ejemplo muy sencillo. Vamos a imaginarnos que estas viudas del paraíso, que son estos pajaritos que tienen aquí, estos pajaritos, una vez unos investigadores se pusieron a observar y observaron que algunos pájaros se apareaban más que otros. Y además se observaron que los machos tienen las colas más largas que las hembras. Entonces, comenzaron a investigar un poco y se plantearon una pregunta. ¿Por qué los machos y no las hembras tienen colas tan largas? Ahora también dieron una respuesta anticipada a los investigadores que fue, los machos tienen colas más largas debido a que a lo largo de muchas generaciones las hembras han preferido aparearse con machos de cola larga. Esa es la hipótesis. Esto puede que sea o no puede que sea verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego estos investigadores plantearon un experimento en el que cortaban las plumas de los machos y colocaban en otros machos para alargar sus colas.
Entonces había machos con colas muy pequeñas y había machos con colas muy grandes. Y efectivamente pudieron comprobar que las hembras se apareaban solo con los machos de colas largas. Entonces justamente esta hipótesis que plantearon los investigadores se comprobó. Siguiente, Tony, creo que ya te toca a ti. Sí. Hola chicos, yo les voy a explicar un poco sobre lo que es la verificación y evaluación de fuentes bibliográficas. Básicamente toda la información que nosotros adquirimos o vemos se divide en tres tipos de información: primaria, secundaria y terciaria. Aquí les tengo un resumen de lo que son las fuentes de información primarias. ¿Cuáles son estas fuentes? Son las que proporcionan los datos de primera mano y básicamente hacen referencia a artículos científicos. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de fuente? Que como la definición misma lo dice, es la información directa de los investigadores. La desventaja, que no hay alguien que refute esta información porque como es nueva, está recién salida del orden, por decirlo así. ¿Cuándo podemos usar esta información? Podemos usarla para realizar cualquier tipo de investigación. Unos ejemplos de esta fuente de información son los libros, los artículos científicos, las tesis, patentes, películas, sitios web y publicaciones oficiales. Ahora, también tenemos las de tipo secundarias. ¿Qué son estas de tipo secundarias? Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas sobre un tema. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de información? Que facilita el acceso a fuentes primarias. La desventaja, que a veces en este tipo de fuentes se utiliza un lenguaje muy poco conocido, por lo cual debemos primero familiarizarnos con él. ¿Cuándo podemos usar este tipo de información? Esta información la usamos básicamente cuando queremos profundizar un poco más, ya que ellas nos redirigen a los tipos de información primaria. Unos ejemplos de esta información son las bibliografías, los sitios web, las enciclopedias, los índices, los anuarios, los diccionarios. Y finalmente tenemos las fuentes de información terciarias, que son documentos que reúnen nombres y títulos de revistas de otras publicaciones periódicas. ¿Cuál es la ventaja? Que nosotros encontramos toda la información recopilada desde distintas fuentes, pero la desventaja es que estas fuentes no son actualizadas muy a menudo, por lo cual no sabemos qué tan nueva o vieja es la información. ¿Cuándo podemos usar este tipo de información? Cuando nosotros queremos realizar antecedentes sobre un tema. Y los ejemplos que tenemos de este tipo de información son las bibliografías y guías de obras de referencia. Ahora, ¿cómo saber si una fuente es confiable? Debemos fijarnos en tres cosas. Si la fuente indica claramente cuáles son sus fuentes o sus autores, por decirlo así. Si en la redacción se aplica un razonamiento o interpretación comprensible, exponiendo las ideas de manera clara, transparente y sin ocultar información y sin conclusiones disparatadas. Y la última es evitar el plagio y la repetición. No repite a ciegas lo que otros dicen ni se roba la información de terceros. Aquí les hemos puesto unos ejemplos en los que son muy buenos, la verdad, de las cuales ustedes pueden guiarse para sacar información, para hacer las evaluaciones internas, trabajos de investigación y cuando quieran consultar algo que sea real, por decirlo así, o súper confiable. Entonces, una de las páginas web muy recomendada es Google Académico. Bueno, aquí les dejamos el link. Solo hace falta entrar al link y poner las palabras importantes o las palabras que estén relacionadas a lo que ustedes quieran buscar. También tenemos una librería que es de uso gratuito, llamada la librería Génesis, en el cual están una cantidad muy grande de libros en las cuales
cualquier persona puede descargárselo sin ningún costo. Y otra parte muy importante es cuando nosotros necesitamos un artículo científico. Muchas veces un artículo científico te pide que pagues para poder descargarlo, pero tenemos esta página llamada SciHub que nos permite descargar los artículos científicos de forma gratuita. Pero ¿cómo se descarga estos artículos? Si vamos a algún artículo, ya sea en el inicio o el final del artículo, vamos a encontrar una parte que se llama DOI, que bueno, aquí les hemos puesto un ejemplo que es esta extensión de aquí. Lo que nosotros vamos a hacer es copiar esta extensión de aquí y la pegamos en la página principal de SciHub, que es esta de aquí. Y con esto ya solo hace falta descargar el artículo científico y ya lo tenemos. Ahora les voy a hablar un poco sobre los reconocimientos de las variables. Ya, pero ¿qué es una variable? Una variable es una característica o propiedad de los seres vivos, objetos o fenómenos que pueden cambiar o medirse. Básicamente una variable es todo lo que pueda medirse, como por ejemplo el peso, el tiempo o la altura. Una cosa que debemos tener muy en cuenta es que no hay que confundir variable con instrumento de medición, ya que el instrumento de medición es el aparato que nos permite medir la variable. Tenemos diferentes tipos de variables, las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas son las que pueden ser medidas y a su vez se dividen en dos, en discretas y continuas. Las discretas usan valores enteros, como por ejemplo el número de personas que podemos ver en este gráfico de aquí. Las continuas usan valores fraccionarios o decimales, como por ejemplo hemos puesto la temperatura corporal en estos termómetros. Y tenemos las cualitativas, que son las variables que representan un atributo del individuo o del objeto. Este tipo de variable no es numérica. Aparte también tenemos las variables independientes y las dependientes. Las independientes son las que ocasionan cambios en otras variables. Son utilizadas o manipuladas por el investigador para explicar el fenómeno observado. Y las dependientes son las que son modificadas por la acción de la variable independiente. Son las que se miden y originan los resultados de la investigación. Aquí en este gráfico les hemos puesto un ejemplo de un experimento en el cual nosotros identificamos la variable independiente, dependiente y la controlada. Como podemos ver aquí, la variable independiente es lo que nosotros vamos a cambiar. En este caso va a ser la cantidad de agua que nosotros vamos a poner a la planta. La variable dependiente va a ser el tamaño o el peso de la planta, ya que va a depender de la cantidad de agua que le hemos colocado. Y la variable controlada es algo que permanece constante, como por ejemplo puede ser el tipo de planta usada, el tipo de agua o el tipo de maceta. Ya chicos, hola, soy Joana. Yo les voy a hablar sobre la experimentación. La experimentación tal vez es la parte más importante después de que ustedes determinen el problema que quieren resolver en su investigación, con sus experimentos. Cámbiale, Vizca, porfis. Bueno, la experimentación tienen que saber que lo más importante es que la experimentación es un estudio de cualquier fenómeno que ustedes elijan. En este caso, el fenómeno que se está produciendo en su problema de investigación. Y este fenómeno tiene para realizar ese estudio, tienen que ponerlo en ciertas condiciones, en unas condiciones específicas, para que ustedes puedan ir introduciendo, eliminando las variables que pueden influir en su prueba. En cambio, Prisca, ¿eres tú? ¿Qué cosa? Sí, sigue ya. Ya. Anthony, si puedes apagar tu micrófono mejor.
No sabía si era ahí. Lo siento. Listo. El experimento, en cambio, es la prueba que vamos a hacer para realizar ese estudio. Igual vamos a provocar un fenómeno en determinadas condiciones y vamos a analizar si nuestra hipótesis se puede verificar o descartar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como ven en la primera imagen, vamos a ir, en este caso, como estamos en casa, a nuestra cocina, a nuestro patio, y vamos a romper lo que encontremos, a hacer nuestros experimentos, explotar botellas, pero siempre, siempre no se olviden que todo lo que encuentren, todo, cualquier fenómeno, cualquier cosita que cambie, tienen que anotarla, porque cuando hacemos un experimento, esas cositas tan pequeñas que parecen insignificantes significan muchísimo cuando vamos a analizar esos resultados que obtuvimos. Entonces vamos a anotarlo, vamos a romper cosas, lo vamos a anotar y al final nos vamos a sentar y vamos a decir, a ver, aquí sucedió esto, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ok, sigue Vizca, por fin. Amigo. Ok, siempre antes de comenzar cualquier trabajo experimental, ustedes tienen que pensar, hacerse 4 preguntas que son súper importantes. Primero, ¿cuáles van a ser sus variables dependientes y sus variables independientes? Como había mencionado Vizca, ustedes ya van a determinar en su proyecto, en su investigación y en la prueba que van a realizar, cuáles son estas variables que ustedes van a cambiar y cuáles son las variables que ustedes van a observar que cambiaron dependiendo de la variable que ustedes mismos están manipulando. Y luego las repeticiones. Esta es lo más importante. Cuando ustedes realizan cualquier experimento, ustedes no pueden hacer menos de 7 repeticiones porque tienen que obtener los datos suficientes para que su experimentación sea comprobable, sea viable y sea ustedes puedan hacer cualquier gráfica y que no se vea que no tiene ninguna validez. Entonces, ustedes así tengan muchísimas pruebas, al menos en cada una tienen que hacer 7 porque el comportamiento individual y el colectivo siempre va a ser diferente, siempre va a variar, de a poquito, de a mucho, pero siempre va a variar. Entonces, intenten hacer muchísimas muestras, obtener muchos datos, los más que puedan para que ustedes tengan unos resultados que sí valgan la pena. Y luego vamos a preguntarnos cómo voy a hacer. Si necesitan cierta condición y no la pueden realizar en su casa o en donde ustedes vayan a hacer sus experimentos, no pueden hacerlo porque esa variable que van a controlar no la pueden hacer y va a cambiar todo en su experimento, absolutamente todo. Entonces tienen que ser bien conscientes de cómo lo puedo hacer, si lo puedo hacer, si tengo las condiciones o al menos los materiales para poder hacer que las condiciones se mantengan tal como yo las quiero en mi experimento. Siguiente, Vizca, por fin. Listo. Siempre, siempre cuando ya realizan un trabajo experimental para que este sea bueno, tiene 4 características que son las más importantes. Primero, él tiene que ser verificable. ¿Qué significa esto? Que si ustedes hicieron un trabajo en su casa y ustedes van a hacer un escrito y lo van a presentar, si alguien más, por ejemplo, si yo leo su trabajo y lo quiero reproducir exactamente en las mismas condiciones que ustedes lo hicieron, a mí me tienen que salir casi los resultados muy parecidos, si no son idénticos. Pero siempre tiene que salirme a mí, al menos yo tengo que comprobar que sus resultados fueron ciertos. Entonces, por eso mismo, ustedes no pueden dejar nada al azar. Siempre recuerden que todas las variables tienen que ser controladas, las independientes, las dependientes tienen que estar en cierto ambiente que se necesita para que no influya en su experimento. También tiene que ser objetivo. Eso significa que ustedes cuando estén realizando, cuando estén pensando en sus resultados y quieran darle una razón, ustedes no pueden decir, en mi opinión, la plantita cambió de color por tal cosa. Ustedes siempre, siempre, siempre tienen que escribir de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a lo que ustedes aprendieron en el BI en este caso. Entonces, ustedes no pueden dar su opinión. Tienen siempre que poner en práctica el conocimiento que ustedes adquirieron, porque la opinión del experimentador no se valora, sino se valora el conocimiento que ustedes han adquirido. Por eso ustedes están haciendo una experimentación. Y tienen que ser los resultados siempre verídicos. Ustedes no pueden falsear los resultados, por eso es muy importante que ustedes escojan algo que les gusta, que les apasione, que
que sea bonito para ustedes, porque ahí no vamos a tener ninguna necesidad de decir, ah, en la primera no me salió, entonces ya no voy a hacer y voy a poner que aquí salió 10, aquí salió 15, para que me dé algo súper lindo. Entonces, traten de encontrar algo que les guste para que no tengan que falsear los resultados ni alterarlos de ninguna manera, porque como les digo, alguien va a coger su trabajo escrito, va a tratar de hacerlo, y si no se verifica, entonces su trabajo no tiene ninguna validez. Vizca. Next, please. Listo, entonces, ¿qué hago con los datos que obtuve? Next, por fin. Los datos, también de cualquier experimento nosotros podemos obtener datos, observaciones. Pero esto siempre, como les dije al principio, tienen que registrar todo lo que ustedes observen de principio a fin. No pueden dejar en ningún rinconcito sin anotar en su cuadernito, en este caso en su cuaderno de laboratorio en casa. Entonces, esos datos siempre eso nos va a permitir que vamos a validar o descartar la hipótesis que nosotros planteamos al principio. Por eso esto es tan importante. Entonces, los datos se pueden representar, como ustedes sabrán, en gráficas, en fotos, en tablas, en esquemas, o se les puede plantear como preguntas. ¿A qué huele? ¿Qué cambios vi? ¿Cómo se comportó tal cosa? Dependiendo de su experimento. Vizca, cámbiale. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros escribir una tabla en nuestro escrito? Cuando nosotros, como les había explicado mi compañero, tenemos variables dependientes e independientes. Siempre ustedes en una tabla que ustedes vayan a escribir, van a escribir las variables independientes a la izquierda y las variables dependientes a la derecha. Siempre, por lo general, se tiene una variable independiente y de ella parten las variables dependientes, que normalmente son varias porque hay varias cosas que van cambiando en nuestro experimento. Siempre cuando ustedes tengan una tabla van a poner un título súper claro y conciso que abarque el contenido que hay en la tabla. Y esta tabla tiene que estar etiquetada. No se olviden, porque cuando ustedes van a escribir sus resultados, ustedes van a decir, en la tabla 1 nosotros tenemos tal cosa y esto comprueba tal cosa. Entonces no se olviden de etiquetar su tabla. Las unidades en una tabla siempre va a ir en la parte de arriba, en la parte de la etiqueta. Solo ahí, cuando ustedes escriben ahí sus unidades, por ejemplo, si yo medí en metros, en centímetros, en lo que sea, pero abajo el valor que nosotros vamos a escribir siempre va a ser solo el valor, sin ya las unidades, porque las unidades ya las anotamos arriba. Entonces ya se entiende que todos los valores de abajo tienen esas unidades. Así como pueden ver en esta tabla, les dejé un ejemplo para que ustedes puedan más o menos ver cómo va la estructura de una tabla. Y de ahí, cómo sea el modelo de la tabla, esas cosas es ya a su gusto, es elección, dependiendo del formato que estén utilizando. En eso no hay mucho problema. Vizca. Bueno, ustedes saben que tenemos muchos tipos de gráficas. Tenemos las de barra, la circular, las de puntos, que por lo general de ahí se pueden sacar líneas de tendencia. Si ustedes tienen muchísimos datos, ustedes van a saber cómo se va a comportar ya su prueba en un futuro. ¿Qué va a pasar? Ya pueden hacer predicciones. Y eso no es no es difícil de hacer. Solo hay una opción en Excel que dice línea de tendencia, etcétera. Entonces, si necesitan ayuda en eso también le pueden decir a cualquiera de los chicos. Y la pictórica. Entonces, siempre igual cuando ustedes presentan una tabla, no se olviden que una gráfica, no se olviden que cuando ustedes tienen una tabla, siempre va a haber también una gráfica o viceversa. Entonces, estos dos, tabla y gráfica, siempre van de la mano y las dos tienen que siempre tener su etiqueta, su título corto. Esta es la gráfica 1, explica tal cosa. Y cuando ustedes vayan a graficar cualquier cosa, las variables independientes van a ir en el eje X y las dependientes en el eje Y. No se olviden de llevar siempre esa estructura, porque esa es la que siempre se maneja y si no, estaría mal graficado. Siguiente, Vizca. Cuando ustedes van a presentar una fotografía en su trabajo, igual, como todo, tiene que llevar una etiqueta corta y clara, que siempre diga lo que estamos observando ahí. Y nunca, nunca, nunca las imágenes tienen que tener ninguna alteración. En este caso, al menos una alteración que cause modificaciones en sus resultados, porque, por ejemplo, ustedes ven en esas dos imágenes, hay numeritos y cosas así, pero esos numeritos están indicando por ejemplo, la medida de aquí a acá, o esto que es.
Eso sí se puede hacer porque no está alterando el resultado que ustedes obtuvieron. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos 4 personas ahí y nosotros queremos que hayan 5 personas y le photoshopeamos a una quinta persona, eso ya está mal, ya estarían falseando sus resultados y eso ya no sería viable ni verificable. Pero en el caso de los experimentos, claro que va a ser algo más difícil, más complicado, pero traten de no hacerlo. Siguiente, next. Y los esquemas que, según me contaban, no eran tan utilizados en estos trabajos, pero sí les sirve. Ustedes pueden, igual como todo, ponerle una etiqueta súper corta y clara, ordenarles en grupos que siempre estén comunes, es decir, como ustedes pueden ver aquí, una sustancia pura, una mezcla, qué hay de cada cosa. Lo que pueden hacer con eso es mostrar las conexiones que hay entre las observaciones que ustedes obtuvieron del experimento. Entonces, ahí pueden hacer como un resumen, pueden presentar un poco los resultados que obtuvieron de una manera más ordenada. Eso ya es a la elección de ustedes, de lo que quieran y cómo quieran que se vea su trabajo. Y creo que hasta ahí ya es lo mío. Sí. Chao, chicos. Listo. Entonces ahora vamos a la parte de análisis de resultados. Siguiente. Listo. Hola. Ya listo. Entonces, aquí lo importante es que nosotros tenemos que ir viendo cómo es que se comportan nuestros datos y cómo es que nosotros hacemos el experimento. Entonces empezamos a hacer un análisis de causa-consecuencia. ¿Qué es lo que causa cierto comportamiento y qué es lo que obtenemos después? Y esta conexión entre ambas cosas la obtenemos a través de las variables y en sí de la experimentación. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer el ejemplo del crecimiento de las plantas poniendo cierta cantidad de agua. Por lo general siempre trabajamos nosotros con plantas en biología, ¿no? Entonces, ya, le ponemos el hecho de que estamos poniendo cierta cantidad de agua a las plantas, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a estar preguntando cuál es la causa del crecimiento de las plantas. En sí va a ser el agua. Y bueno, muchos otros factores, pero ahorita vamos a quedarnos con el agua. Y después vamos a ver cómo afectó mi variable en el crecimiento de la planta. Y después nosotros empezamos a justificar el por qué varió el crecimiento de la planta, ¿sí? Siguiente. Listo. Entonces ahora vemos, en cambio, cuál es el efecto de las variables en el experimento. Eso es lo que siempre nos tenemos que preguntar cuando hacemos un análisis de datos. Entonces, por lo general, aquí nos ayudan muchísimo, muchísimo las gráficas que ustedes van a hacer con los datos que obtuvieron. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la primera gráfica. Vamos a empezar a analizar la proporcionalidad entre una variable y otra. También recuerden que para hacer un experimento ustedes siempre van a necesitar mínimo 2 variables para que puedan hacer una gráfica, una en el eje X y una en el eje Y. Entonces, vamos a empezar a analizar los resultados y nos damos cuenta que en la primera gráfica, si aumenta una variable, entonces aumenta la otra variable. Entonces, la proporcionalidad es directamente proporcional, se dice. Y la otra, en cambio, por ejemplo, mientras una disminuye, la otra aumenta, o si la una disminuye, la otra también disminuye. Entonces, todos esos cambios y todas esas relaciones entre una variable y otra es lo que nosotros vamos a empezar a analizar. Y así, tal y como les digo, si la una variable baja, entonces la otra sube. O sea, se le pone así, no nos compliquemos tanto en palabras complejas. Algo que también ustedes pueden calcular y pueden poner en el análisis de datos es el porcentaje de efecto. Bueno, yo lo llamo así, ¿no? Pero en sí solo es un porcentaje simple, en donde si nosotros nos enfocamos en el experimento de la planta, por ejemplo, vamos a hacer una comparación entre el tamaño inicial de la planta y el tamaño final de la planta. Entonces ven que cambió 2 centímetros, entonces aumentó un 20% el tamaño inicial, ¿ya? Entonces ya tenemos un dato, un 20%. Pero nosotros no trabajamos solo con una planta, trabajamos con unas 5 plantas de la misma especie. Entonces yo saco el porcentaje de cada una y ahí ustedes van a ver directamente cuál es la que más cambió, cuál es la que menos cambió.
si estos porcentajes están parecidos y bueno, así vamos nosotros encontrando cómo es el efecto de las variables en el experimento que hicimos. Siguiente. Listo. Otras cosas que ustedes pueden poner ya en la parte de aquí es en sí la consecuencia del uso del método. Sí, o sea, por ejemplo, yo usé un método muy distinto al tradicional que siempre se usa. ¿Funcionó o no funcionó? Porque, por ejemplo, si yo hago uno muy distinto al tradicional, en este caso, las plantas del método tradicional van a ser como que nuestras muestras de control. Van a ser algo que no cambia, porque eso ya ha venido desde años trabajándose así. Entonces, es nuestro control. Y nosotros empezamos a hacer el experimento con un nuevo método. Entonces, al final de todo, ustedes empiezan a comparar. ¿Estuvo mejor el crecimiento de las plantas en el método tradicional o en el método que yo usé? Entonces, ustedes ahí van a ver claramente a través de sus datos si es que esto es correcto. Entonces, ustedes ya van a ver si funcionó o no funcionó. Y también lo que deben ustedes ya acotar aquí es que a través de esto, por ejemplo, decimos que no funcionó el método, pero al inicio tú dijiste que en tu hipótesis este método es correcto y funciona por tales y tales cosas. Pero resulta que no es así. Entonces aquí es cuando tú ya debes poner que tu hipótesis es verdadera o falsa. En este caso va a ser falsa, ¿no? Decimos, entonces no funcionó. El método tradicional es el que debería mantenerse. Siguiente. Listo. Ya vamos a las conclusiones. Ya estamos acabando, así que no se nos aburran. Vamos a la siguiente. Listo. Entonces las conclusiones en sí es algo muy sencillo, por lo general no tienen muchos párrafos, a veces uno, a veces dos, no es que varíen mucho, al menos en esta clase de investigaciones que hacemos en el BI. Entonces, lo que debe contener las conclusiones son básicamente estas tres cositas que les estoy poniendo aquí. Primero vamos a ir con un pequeño resumen de lo que conllevó nuestro experimento, del por qué lo hiciste, del cómo lo hiciste, pero algo súper, súper resumido. No vas a poner otra vez es que por las causas de tal cosa y así meterle fulabia, que ya me dan más palabras. No. Aquí lo más importante es que ustedes se enfoquen en algo súper conciso y preciso. No importa que ustedes no se extiendan tanto, lo más importante es la información que ustedes están dando. Entonces, ustedes van a explicar el qué querían probar, cómo se basó su experimento y cuáles fueron las variables que consideraron aquí. Los chiquitos. Perdón, mi mami. Entonces, a ver, ¿en qué íbamos? Ya, entonces de ahí lo que deben hacer después es empezar a hacer un análisis de datos. Igual en resúmenes y con otras palabras. Nunca copien lo mismo que ya pusieron antes porque no sé, como que va a ser lo mismo y no pega mucho. Tienen que hacerlo un poquito más chévere y más conciso. Entonces, igual aquí, también a través de los datos, ustedes ya van a poner, por ejemplo, el 50% de las plantas crecieron, entonces la hipótesis es verdadera. Sí, literalmente así. Con sus datos, o sea, un dato súper concreto y que sea el que más les funcionó, utilizan ese dato y después niegan o afirman la hipótesis o, bueno, la pregunta de investigación igual la responden. Básicamente están conectadas. Y ya. Y de ahí la parte final de las conclusiones vendrían a ser recomendaciones, que en sí es lo que nosotros vamos a ver ya a futuro. Es decir, ¿el método que utilizaste es bueno o malo? A la final, ¿qué pasó? ¿Es bueno o malo? Dímelo y respóndemelo rápido, sin tanta cosa. Entonces, tú respondes eso. Es tal y como les decía, ¿el método tradicional es mejor o peor? ¿Recomendarías tu método a alguna otra persona? ¿Este método podría ayudar en algún lugar del futuro, en algún lugar inhóspito? No sé. O sea, mi método. Ustedes tienen que ir viendo en dónde lo pueden aplicar y si lo pueden aplicar realmente, si es que es buena la idea. Siguiente.
Siguiente. Ya. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo súper chiquito, más de la conclusión, pero para hacer la conclusión necesito todo lo de antes, ¿no? Entonces, como estábamos trabajando con el mismo tema, ¿no? Entonces vamos a ver, el tema es el efecto de la cantidad de agua en el crecimiento de la planta. Cuando yo digo crecimiento, bueno, ahorita lo dejo como crecimiento, pero después yo especificaría, por ejemplo, al crecimiento me refiero al tamaño desde el suelo hasta la punta de la hojita, de la última hoja, por ejemplo. Ustedes ya van a especificar a qué se van a referir con crecimiento. O crecimiento puede ser quizá el número de hojas que tiene la planta. Entonces, bueno, hay diferentes maneras de interpretarlo. Eso podríamos después un poco arreglarlo o cambiarlo. Listo, entonces con ese tema tú ya te formulas tu pregunta de investigación, que en sí es básicamente el mismo tema puesto en forma de pregunta. Por eso tiene la misma cantidad de información. Entonces, si el tema es el efecto de la cantidad de agua, la pregunta es ¿cuál es el efecto de la cantidad de agua? Es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, de ahí vamos a la hipótesis, o sea, lo que yo creo. El exceso y el déficit de agua en las plantas ocasiona su muerte. Por tanto, si una planta recibe 3 mililitros de agua cada 3 días, va a tener un óptimo crecimiento. Es una hipótesis que yo me planteo y que no sé si será correcta o no. Entonces, la experimentación es si va. Tenemos 5 plantas de la misma especie, ¿no? Y a cada una de las plantas yo le voy a agregar 1, 2, 3, 4 y 5 mililitros de agua respectivamente cada 3 días. O sea, a cada 3 días les ponemos esa cantidad de agua. Y vamos a ver qué tan bueno resultó, ¿ya? Y de ahí ustedes, cada día van a hacer la medición de altura. Entonces, un día miden una cosa, el otro día miden otra cosa, el otro día otra cosa. Y ahí vamos ya teniendo nuestros datos, ¿sí? Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, en sí los datos nos dan que la planta con 3 mililitros de agua que echamos cada 3 días es la mejor, es la que mucho mejor creció. Y resulta que la planta 1 y la planta 5, o sea, la que recibió 1 mililitro de agua y 5 mililitros de agua, o sea, súper poquito y mucho, se murieron. Entonces vamos a darnos cuenta que la hipótesis que nos planteamos era verdadera. Ya. Siguiente. Entonces ese es el background, ese es todo nuestro experimento, ¿no? Y de ahí ya teniendo este análisis vamos a la conclusión. Entonces, en sí la conclusión es como yo les decía, claro que se ve ahí un párrafo enorme, pero no es mucha la información, realmente está muy resumido. Entonces, primero, por lo general en lo que nosotros solemos hacer, es que la primera línea, la primera oración, sea algo que te llame la atención, ¿no? ¿Cómo es que saben decir en inglés el hook? No sé si utilizan ese término, pero no me acuerdo en español. Entonces es una oración que llama la atención del lector y algo que es súper normal. Entonces el agua es un recurso vital que influye en el crecimiento de las plantas. Listo, es una oración súper clarita y concisa. Entonces, de ahí vemos. Por esta razón, este trabajo se basó en la experimentación de 5 muestras, que el método, que cómo regamos las plantas y listo. Entonces ahí en la parte de color rojo nosotros ya estamos haciendo un pequeño resumen de lo que hicimos en la experimentación y de lo que se basó básicamente en nuestra investigación. Después, en la parte de color verde estamos viendo, tras el uso de variables como la cantidad de agua y su influencia en el tamaño de la planta, entonces ahí nosotros ya estamos definiendo básicamente las 2 variables que utilizamos. Y después, ya tras el uso de las variables, se concluye que el agua afecta en un 50% el crecimiento de la planta. Entonces ahí tú ya estás poniendo la parte de análisis de datos, si te das cuenta. Entonces, después, además se comprobó que la planta número 3 es la que mejor crecimiento obtuvo. Ahí ya estás demostrando tu hipótesis. Y al final, la parte de amarillo, tomate, ya es básicamente la recomendación y la vista a futuro, que dada la cantidad de muestras recolectadas, porque como mencionó yo, es muy importante el número de muestras y el número de datos que consigues. Como conseguimos muchísimos datos, el experimento fue un éxito y realmente los trabajos en agricultura deberían estar basados así,
para optimizar el agua, para que las plantas crezcan de mejor manera y para que, bueno, en sí tengamos un huerto súper lindo, ¿ya? Entonces, eso se pone de recomendación al final y en sí, no, esos pasitos chiquitos son lo que marca la conclusión en sí. Y bueno, eso sería todo. Pásale, Vizca, la siguiente. Bueno, sí. En sí nosotros lo que queríamos con esto es tratar de ayudarles un poquito, que se den cuenta de las pequeñas cositas que marcan una evaluación. Después vamos a seguir ya específicamente con ejemplos y muestras de trabajo de física, biología y matemática para guiarlos un poco más, pero ahorita queríamos darles la idea general, ¿no?